tardes, bienvenidos al programa de Ciencia, Conciencia y Café, que en esta ocasión se engalana con la presencia de dos personalidades, y ahora voy a explicar un poco, muy notables, para hablar del tema vocación de una vida. Déjenme, para introducir el tema y explicar un poquito, recordar que la última plática de Ciencia, Conciencia y Café estuvo dedicada a los 50 años de la FES Cuautitlán. Y les digo esto porque, bueno, Eduardo Bárcena, que está aquí a mi izquierda, tuve el gusto de conocerlo en esas épocas, hace 40 y tantos años, ahí en la FES Cuautitlán. Y a lo mejor te acuerdas, Lalo, de Jorge Ludlow. Jorge Ludlow fue un personaje muy importante en la historia de la FES, controvertido y muchas cosas, pero decía cosas muy interesantes. Y una de las cosas que siempre hacía Jorge era: mira, Lalo, Miguel, conózcanse, platiquen, discutan, ¿no? Te presentaba con alguien y siempre decía, bueno, pues ahora conózcanse, platiquen. Y yo lo que les voy a decir a ustedes: conózcanse, platiquen y discutan. ¿Cuál fue la idea al hacer esto? Bueno, Lalo es una persona con una trayectoria muy notable en una institución que tiene personalidades con trayectorias muy notables. Él fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha obtenido el Premio Nacional de Alimentos con trabajos de sus estudiantes varias veces, creo que 2 o 3, ¿no? Entonces, es una persona que tiene una gran trayectoria. Y por otra parte, Miguel, que es un muchacho que está estudiando la misma carrera, es decir, en la misma facultad, está estudiando química. Entonces, cuando yo les digo conózcanse, platiquen, discutan, lo que estaba pensando es cómo se ve el uno al otro, una especie de espejo, ¿no? A lo mejor Lalo se ve recordándose cómo era cuando tenía la edad que hoy tiene Miguel, y a lo mejor Miguel se ve como diciendo, pues yo quiero tener una trayectoria de ese tipo, ¿no? También quiero ser un profesional exitoso, y entonces yo los voy a dejar que se conozcan, discuten y platiquen. Bueno, pues muy bien, mucho gusto, Miguel, de conocerte y muchas gracias, Rafael, por pues, esta distinción, ¿no? La verdad es que siempre son momentos donde uno ve el retrovisor, ¿no? Y dice, yo voy a cumplir ya casi 50 años de antigüedad académica en la UNAM. 50 años que empezaron cuando me inicié como ayudante de profesor, ¿verdad? Porque, bueno, afortunadamente las relaciones laborales tienen esa continuidad. Yo no sé, ahorita le preguntaría a Miguel si él también es ayudante de profesor en la Facultad de Química. Y por la provocación que nos pone Rafael, pues sí me quiero dar el brinco hasta aquellas épocas, ¿no? ¿Y yo por qué estudié química? Que yo estudié ingeniería química, ¿no? No soy perfecto dentro de la química, pero bueno, ¿por qué estudié ingeniería química? Primero que nada, desde pequeño, muy pequeño, mi padre, que era trasterrado de la Guerra Civil Española, tenía una personalidad de autoformación impresionante. Él llegó aquí, pues como muchos, sin nada, ¿no? Y él solito, aprendió a hacer carpintería, de tal manera que todos los muebles de la casa los hizo mi padre. Luego se dedicó a estudiar fotografía y se convirtió en un fotógrafo semiprofesional. Yo lo recuerdo ayudándole a cargar las cosas para ir a la casa del maestro Siqueiros en la calle de Tres Picos, en Polanco, a fotografiar los cuadros. Ya él muerto, pero la mujer, la esposa, era la que quería tener ese documental. Bueno, entonces yo siempre muy ligado a mi padre. Y dentro de lo ligado me le pegaba para todo. Y él arreglaba la electricidad, la plomería, ¿no? Y entonces de ahí me llegó una curiosidad por aprender cómo funcionaban las cosas. Afortunadamente fue una cosa no planeada, ¿no? Pero tenía yo ese interés. Déjenme dar el brinco. Mi pasión no es la química. Mi pasión son las talachas, ¿no? Me encanta arreglar cosas.
Y me encanta deshacerlas para ver cómo funcionan y luego tratar de arreglarlas. A veces no puedo, ¿no? Pero le entro a todo. Bueno, de ahí viene un poco el génesis, ¿no? El origen de todo esto. Primer punto. Segundo punto. Tuve un profesor en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria 6 de Coyoacán, que se llamaba, la materia era temas selectos de química, y era un profesor fabuloso. Y en esos temas selectos, por primera vez yo oí de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y realmente ahí dije, la química es lo mío. Me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, odiaba las humanidades, odiaba la literatura, odiaba el derecho, y lo sigo odiando, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Y entonces vino un segundo punto. El tercero es que yo tenía un hermano, que 2 años mayor que yo, que estudiaba en la Facultad de Química. Entonces me relataba, me decía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con esos 3 elementos es que yo llego acá, con un bono adicional. El último año de la preparatoria, como era ya orientado a la especialidad o a la disciplina, al área, ¿no?, de las químico-farmacéuticas o biológicas, entonces conocía amigos que siguen siendo mis amigos hoy en día. Y venimos a la Facultad de Química en bloque. Prácticamente era para nosotros como el 4.º año de preparatoria, ¿no? Y muchos estuvimos juntos en el primer semestre, en la muy conocida Perrera, ¿verdad? Entonces, esa cofradía que se armó desde entonces alrededor de la química, sí, pues me ha llevado, ¿no?, a estar muy agradecido con la universidad y con la vida por las oportunidades que me ha dado, ¿no? Después, bueno, ya vinieron los estudios, veníamos de las generaciones del 68, mucha inquietud, algunas dudas, dedicarnos a qué, el servicio público, el servicio social, en fin, ¿no? Discusiones muy enriquecedoras, un poco recordando a Jorge Ludlow, que fue mi maestro, por cierto. Había un diálogo realmente muy intensos, muy intensos, que creo que hoy ya no es, o es otro nivel, ahora ya son las redes sociales. Antes era el diálogo viéndonos, ¿no? En fin, entonces, bueno, eso fue, digamos, mi inicio. Yo siempre me sentí feliz en la Facultad de Química, me sentí siempre arropado y me sentí con profesores verdaderamente de primer nivel. Había las excepciones, como en todos lados, ¿no? Pero entre ellos Jorge Ludlow, que daba matemáticas, fue una persona muy importante. Y luego vino, o sea, eso es por qué químico, por qué ingeniero químico. Y luego otro momento importante es cuando la tesis, cuando decido hacer la tesis. Y tuve un profesor, el doctor Martín Hernández Luna, que todavía está en la Facultad de Química, que me dio la clase de reactores y catálisis. Y la verdad es que me gustó mucho, entonces decidí hacer la tesis con él. Y fue una tesis experimental. Y al ser una tesis experimental encontré el otro mundo, que es el de la investigación, ¿no? Porque verdaderamente a él le decía, este es el tema, hazle como quieras, ahí están las cosas. Entonces, mis habilidades en la talacha, en la constructiva, me llevaron a diseñar un equipo de vidrio, ir al taller de vidrio, regresárselos porque no era lo que yo quería, ¿no? Y todo eso se conjuntó. Yo dije, no, pues esto me apasiona. Y entonces de ahí creo que fueron mis primeros caminos, ¿verdad?, hacia una vida de investigador, profesor, porque al ser de la Facultad de Química, pues somos primero que nada profesores. Entonces, aquí lo detengo, luego si quieren le brinco ya a lo que es el posgrado, la vida profesional, la vida como investigador, pero no quiero exagerar aquí. A ver, Miguel, Lalo se echó un viaje 50 años para atrás, échate tú unos 50 años para adelante, imagínate con una trayectoria, ¿cómo te imaginas? ¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas? Definitivamente me gustaría dedicarme a la química toda mi vida, y me gustaría investigar. Si se pudiera, pues sería aquí, en la facultad. Ya he tenido el honor de trabajar en un laboratorio, especialmente ahí en el área de orgánica, y pues después ya van, creo que 10 meses. Y sí me ha gustado mucho. Y sí me encantaría trabajar como investigador. ¿Y qué estás trabajando? ¿En qué tema? Bueno, ahorita estamos, el tema como tal, o sea,
de qué trata el proyecto. Sí. Bueno, se trata de una expansión de anillo del fluoreno al ciclo de 3 anillos del fenantreno. Se intenta hacer un sistema bastante conjugado para que tengan los compuestos a fluorescencia de muchos tipos. Hay algunos son azules, uno fue verde, otros son amarillos. El investigador que está a cargo del proyecto se dedica a eso, a ese tipo de fenómenos como el SIP, el AIE, que son fluorescencia. Y sí, me ha gustado bastante, sobre todo que es muy real. O sea, yo venía pues, de los laboratorios pues, de clase, ¿no? Pues sobre todo son reacciones que ya las tienen como muy bien mapeadas y dicen, no, pues le va a dar. Y las técnicas para purificar el compuesto, pues son pues, que cristalización, destilación. Pero cuando llego al laboratorio de investigación, encuentro reacciones que son como mucho más complicadas, que no es que te den un producto, no, te dan un buen de productos. Y haces muchas cosas, o sea, le sacas una placa y te salen las, no sé, N bandas, 7 bandas de todos los compuestos que se formaron. Y tienes que averiguar cuál es el tuyo. Y para eso pues, sí tienes que hacer cierto tipo de investigación previa, ¿no? A veces es muy evidente. A veces como el compuesto sabes que va a florecer, pues a veces incluso en la misma placa al revelarla con luz ultravioleta, pues se ve que ahí está el compuesto. Y lo que ha estado más interesante de este proyecto es que las primeras reacciones para llegar al compuesto final que queremos llegar, el compuesto no es fluorescente. No florece. Entonces ahora sí estamos como a ciegas. Bueno, no tan a ciegas, pero sí pues no los puedes ver. Entonces tienes que ahí purificar en la columna. Que eso también me sorprendió bastante. De que te dicen, no, pues en la clase pues llegas, pones tu reacción, unos 40 minutos de reflujo, lo sacas, lo purificas, lo pesas y ya reportas tu rendimiento. Pero ya en un laboratorio real, pues es casi que vas por días. Es un día de planeación de qué es lo que vas a hacer, un día de reacción, porque sí, pues en la clase el reflujo dura 20, 40 minutos, pero yo una vez hicimos uno de creo que 10 horas. Entonces un día de reflujo y luego otros 4 días de andar ahí en la columna recolectando fracciones, juntando lo que sí se parece y separando lo que no, para eventualmente llevarlo a la resonancia magnética, ¿no? Y ahí ver si la banda que tú creías que era tu compuesto, si eso, ¿no? Y tú eres como Eduardo, así que dice, yo soy de meter las manos, talachero, decía, me gusta la talacha. ¿A ti te gusta la talacha? ¿Te gusta el laboratorio? Sí, he de admitir que sí me gusta mucho. Sobre todo que este semestre por primera vez ya tenemos como contacto con los químicos teóricos, ya he tenido la oportunidad de hacer cálculos en los programas. Y ver la famosa ecuación de Schrödinger que cautivó a Eduardo, ¿no? Sí, que te marea mucho. ¿Es que la ves desde muy arriba o por qué? No, es que son como matemáticas y como conceptos más complicados de los que uno está acostumbrado. Oye, Iba, a ver, platícanos, tú de qué preparatoria venías. Eduardo venía de Prepa 6, llega con un grupo de amigos y va transitando por la licenciatura, pues de una manera, entre comillas, pero cómoda, ¿no? Acobijado, arropado. ¿Tú de dónde, de qué prepa vienes? ¿Cómo transitas por la facultad? Bueno, yo vengo de una preparatoria privada, ahí en la Colonia del Valle, es Logos, Escuela de Bachilleres, secundaria y preparatoria. Y pues no... Tengo un amigo con el cual sí entramos a la par a la facultad y que también ya lo conocía desde secundaria y que fue más o menos en quinto de prepa, el año que pues, fue pandemia en línea, que coincidimos de que nos gustaba la química. O sea, hasta ese momento como no conocíamos a nadie más que le gustara la química. Es que hay muy pocos. Era muy raro, ¿no? Y fue muy especial encontrar a alguien más. Y pues sí, desde ahí nos hicimos muy buenos amigos y entramos a la par ¿cuándo fue?
23, a ver, 24, o en 2022 más o menos, 2023. Y pues sí, hemos hecho más amigos, ¿no? El grupo ha crecido bastante. También en el primer semestre sueles conocer a la gran mayoría, ¿no? Sí, y luego algunos se van quedando, ¿no? Hay un proceso ahí de cribación, Tamizaje. sí, de tamizado, donde se van quedando ¿Qué algunos. semestre vas ahora? Ahorita voy en el cuarto semestre. Cuarto semestre. Y ya estás haciendo trabajo de investigación, Muy interesante. Sí, está padre. Ya hice una de las estancias cortas de investigación. También bastante interesante. También sentir la, la presión de que, oye, ahora sí tiene que quedar bien. Es que aquí tú ya lo habrás percibido, ¿no? Que hay que tener una resistencia a la frustración muy grande, ¿no? Esto de que obtienes 30 muestras después de dedicarle, ya nos dijiste, 4 días a sacar todo y resulta que no es lo que tú esperabas, ¿no? Hay que aguantar esa frustración. Ya hay que decir, claro que yo sí puedo, ¿no? Eso es bien importante si es que te quieres dedicar a la investigación en la química, ¿no? En cualquier área de la investigación, ¿no? Pero creo que eso también fortalece mucho el espíritu y el autoconocimiento, ¿no? Eso ayuda mucho a la personalidad, ayuda mucho a creer en ti mismo y ayuda mucho a afrontar los retos, ¿no? Entonces, otra vez, seguramente tú ya percibiste eso, pero sí tienes que tenerlo muy presente, ¿no? Y ahorita nos decía Eduardo hace un momento de Martín Hernández Luna, ¿no? Siempre tienes un profesor en algún momento con el que te topas, con el que te orienta, a veces hasta que te desmotiva a algunos otros, ¿no? Algunos profesores que te hayan marcado, que digas, yo quiero ser como ese que está ahí, o todavía no. No, sí, yo creo que sí. Bueno, no es como el profesor. Yo diría que he tenido la oportunidad de tomar clases con varios profesores que a veces, ya sea porque te la platican ellos mismos, su trayectoria, o a veces pues los ves, ¿no? En una de las charlas, muchas charlas que hay ahí en la facultad, y les platican de su trayectoria. Y es como, pues sí, te impresionan, ¿no? De que, no, pues que tal profesor se fue a Italia, ¿no? O al Reino Unido. Ha habido algunos que también vienen de Brasil o Estados Unidos. Por mencionar nombres, pues de los que ahorita tengo presentes, sería tal vez el doctor Jorge Peón Peralta, me dio fundamentos de espectro. Y de hecho ya una vez nos invitó a su laboratorio y está muy interesante. En el Instituto de Química, Sí, que fue director, por cierto, 8 años del Instituto de Química. sí, nos platicó. Sobre todo nos platicó de cuando compró un tanque de helio líquido para el equipo de resonancia. Digo, sí, salió muy caro. Pero luego nos platicó de que después por, creo que una guerra, el precio del helio aumentó muchísimo. Y dijo, ay, sí, ya, ese ya no me tocó. También tengo presente a Miguel y Antonio Reina, que los dos me han dado clase. También me sientes como mucha admiración, o siento mucha admiración, sobre todo porque pues sí tienen, es como difícil de explicar, o sea, no solo a lo que se dedican es muy interesante, sobre todo he tenido la oportunidad de asistir a un seminario del doctor Antonio Reina, sino también de Miguel, y de que siempre se dirigen a ellos como, es que son los nuevos investigadores. Y pues sí, a mí también me gustaría algún día tener una trayectoria así. Y también algún día ser como ellos, como esas personas. Aquí es muy interesante Miguel y Antonio Reina, que son los nuevos contratados del programa de renovación de la planta académica, los CIJAS, ¿no? Su programa de incorporación de jóvenes académicos. Y los dos tienen una excelente preparación, jóvenes. Hay futuro para la universidad y para la facultad cuando uno ve eso. Estuvimos con uno de él, ¿no? En la plática de la química. Sí, efectivamente. Y los dos tienen una vocación docente única. De hecho, alguno de ellos está dedicado esencialmente a la docencia y no tanto a la investigación. Entonces, hay una también renovación de las funciones de la Facultad de Química cuando hace un énfasis tan importante en eso y marca a los jóvenes. Aquí estamos viendo la evidencia de lo que nos está contando Miguel, ¿no? Entonces,
sí quiero puntualizarlo porque la química tiene muchas facetas y no solo de investigación, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como facultad es, primero que nada, formar profesionistas del más alto nivel posible, ¿no? ¿Y te llama la docencia? Sí, muchas veces hasta con mis amigos nos hemos sorprendido de ahí. Nos preguntamos, oye, ¿qué clase te gustaría dar o cómo te imaginas? Algunos dicen, no, a mí me gustaría dar un laboratorio, ¿no? Siento que sería muy bonito. Otros dicen, no, pues teoría. A mí, la verdad es que sí me gustaría algún día dar clases. A lo mejor ya está más cerca de lo que te imaginas. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Y hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque luego se lo andan no cumpliendo. Sí. Oye, tú nos decías que te gustó, bueno, aparte de lo que tú le quieras decir, Lalo, que te gustó la química, pero ¿por qué te gustó la química? O sea, ¿qué parte de la química te atrajo? Su origen es como bastante extraño, porque, bueno, yo desde niño sabía que quería ser un científico, me gustaban los dinosaurios, así empecé. También fue un poco de que nací en un mundo en el que la ciencia ya estaba como bastante consolidada y sobre todo que había como bastante difusión de la ciencia a través de pues, documentales, ¿no? Yo veía eso. Y pues tenía como también la vocación de que algún día me gustaría ser un científico. También tenía un extraño aberración a las humanidades, también no me gustaba. Y decidí estudiar química, fue también por ahí en el año en línea, durante la pandemia, pero no sabría decir exactamente de dónde nació. Como sonaría mágico, pero un día me levanté y dije que quería ser químico. Pero también podría arrastrarlo a mi primer acercamiento a la química orgánica, que fue con unos videos de YouTube, que los veía las estructuras, ¿no? Los dibujos, y pues sí, no entiendo nada, ¿qué es eso? Entonces como que me surgió ese interés, esas ganas de querer saber qué era eso. ¿Qué es eso que tanto le mueven? ¿Qué son esas rayas? ¿Qué son esas flechas? Y lo bueno es que en mi último año de preparatoria nos dieron pues, un intro, ¿no? Un intro a la química orgánica, grupos funcionales, cómo nombrarlos, una que otra reacción. Y ahí me terminé de convencer y dije, no, sí, quiero seguir haciendo esto. Ok. Oye, Lalo, ¿y por qué no le platicas en tu caso cómo fue ese acercamiento con esas rayas raras, ¿no? Yo tengo que confesar algo. Si algo se me hizo difícil a mí en la carrera fue la química orgánica. Esas rayas yo las cambiaba por las flechas que dicen, esa es la reacción. O sea, a mí me interesaba ver qué tan rápido ocurrían las reacciones, ¿no? Cuáles era el sustrato, el reactivo y cuál era el producto, me tenía sin cuidado, ¿no? Había un método analítico para medirlos y ya, ¿no? Pero déjenme hacer una derivación. Mi tesis, como les decía, tenía que ver con la eliminación del azufre del petróleo. Y esa eliminación del azufre del petróleo se hacía con unos catalizadores. Y el reactor que yo construí de vidrio, como les comenté, ¿verdad? Pues pasaba la corriente de una corriente azufrada y entonces veíamos cuánto se había eliminado de esa parte. Y entonces ahí yo dije, no, aquí hay una palabra, un concepto bien importante que son los catalizadores. Los catalizadores aceleran las reacciones, ¿no? Entonces decía, esto es un mundo fascinante porque los catalizadores trabajan, pero no necesariamente se sabe por qué trabajan, o sea, no se sabe cuál es el mecanismo. Y entonces muchos son prueba y error, andar cambiando la composición, etc. Bueno, entonces, ahí yo dije, la catálisis es un área y un tema que Martín Hernández, junto con otro profesor realmente excelente, que era el doctor Enrico Martínez Sáenz, que luego fundó la ingeniería química en la UAM Iztapalapa, por cierto. Estaba yo con ese concepto cuando la vida solita y la serendipia sale la oportunidad
de ir a estudiar fuera, a hacer una maestría. Y esa oportunidad, gracias al doctor Javier Garfias, ¿verdad? Que fue también... ¿Director de la facultad? No, fue director de posgrado, pero nunca fue director de la facultad. Entonces, él había estudiado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y entonces de alguna manera consiguió algunos lugares para estudiantes, y por alguna razón, oye, ¿tú te quieres ir a Inglaterra? Le dije, ¿cómo va? A estudiar lo que sea, ¿no? En ese entonces, Inglaterra era así como que, wow, el mundo del pop, estábamos todavía con las oleadas de la ola inglesa, los Beatles, los Rolling Stones, todo eso, ¿no? Inglaterra era así como que la meca para los rockeros como yo de aquel entonces, ¿no? Y entonces salió esa oportunidad y la maestría era en una cosa que se llamaba ingeniería bioquímica o ingeniería biológica. Y dije, caray, es la interfaz de la ingeniería química, pero ya con elementos biológicos. De biología no sabía yo nada, obviamente, nunca habíamos tenido en el plan de estudios. Y llegando allá, entonces había que aprender bioquímica, genética y todos elementos, ¿no? Lo cual, por un lado, eran muy difíciles y no teniendo las bases, pero al mismo tiempo entrar a otro mundo muy fascinante. Entonces, esa frontera de la ingeniería química y los procesos biológicos me llevó a decir, esta es mi vida, dedicada a la ingeniería bioquímica y más específicamente a la catálisis, pero ahora con el nombre de biocatálisis, porque los catalizadores, a diferencia de los que yo había usado en la tesis de licenciatura, que eran materiales inorgánicos, hagan de cuenta como arenas, aquí tenían que ser los catalizadores biológicos, que se llaman enzimas. Y los catalizadores biológicos, que están en los microorganismos y están en todos los seres vivos, como yo era interesado en las reacciones, había que extraerlas, había que purificarlas y esas enzimas entonces utilizarlas para estudiar algún tipo de reacciones químicas. Y entonces con esos elementos yo regreso después de la maestría, que me fui por un programa muy importante, muy exitoso, que se llama Programa de Formación de Profesores. Y eran unas becas préstamos del Banco de México. Entonces, terminando la maestría, si yo regresaba a México y trabajaba el doble de años de mis estudios, entonces me daban una plaza. Si regresaba a la industria, entonces tenía que pagar la beca. La beca, que era una beca con intereses muy bajos y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero pues una plaza en la Facultad de Química del nivel más bajo, asociado a, ¿no? Pues perfecto, entonces ya me integré con mi nivel de maestría. En ese entonces había muy poquitos profesores que vinieran con estudios de posgrado del extranjero. Yo me sentía ya con una maestría, pero como que y de mi generación y varios de los que ya les platiqué que veníamos desde la prepa, también empezaron a regresar con otros elementos. En muy poco tiempo, empezaron a llegar, pero ya con doctorados. Y entonces ahí yo me sentí que todavía andaba yo muy verde para estas cosas, ¿no? Y en mi primer sabático, después de trabajar 6 años, y ahí es cuando iba a Cuautitlán, daba clase de Cuautitlán, daba clases aquí en la Facultad de Química, etc. En mi primer sabático ya me fui a hacer el doctorado. A MIT. A MIT, sí. Entonces ahí fue donde ya la biocatálisis se convirtió en un área muy relevante, muy novedosa y muy importante, ¿no? Que cambió en gran medida el campo de la síntesis orgánica. Ahora los biocatalizadores están sustituyendo en gran medida a todos los catalizadores, y más aún los catalizadores en un medio acuoso y no en los solventes tan complicados que se usan en la química orgánica. Y bueno, de entonces para acá pues me he dedicado a eso, a la biocatálisis, a los procesos genéricos, etc. Ya más recientemente, porque uno está metiendo las narices en todos lados, ¿no? Y para la investigación se necesita financiamiento, se necesita dinero, se necesitan equipamientos algunas veces muy caros. Entonces empecé a diversificar un poco mis líneas, siempre con la visión de las transformaciones, las reacciones, y entonces me orienté al aprovechamiento o la valoración de los residuos agroindustriales. Ver un residuo que le está contaminando el medio ambiente, que no tiene ningún beneficio, a ver, ¿qué le podemos hacer, verdad?,
para darles un valor y que no sean simplemente algo que ensucia el ambiente, ¿no? Y entonces ahí entré en dos campos, así muy brevemente. Uno, del aprovechamiento del bagazo que queda después de la producción del tequila. O sea, uno ve la botella de tequila y no se da cuenta que por 1 litro de tequila hay como 40 kilos de un bagazo residual. Y la producción de tequila es tan importante que el bagazo se acumula de una manera. Bueno, entonces, ese bagazo con enzimas lo transformamos en glucosa y la glucosa la metemos a fermentación para obtener alcohol. Ese alcohol no es para beber, ese alcohol es para combustible y se le llama bioetanol, el biocombustible, que también es una línea a nivel mundial muy, muy importante. Y en la misma línea, porque gracias a este proyecto que lo hicimos en conjunto con la Comunidad Económica Europea, varios países de Latinoamérica y de Europa, ¿verdad?, pudimos conseguir un equipamiento que se llama un extrusor muy caro, ¿verdad?, semipiloto, que está en el Laboratorio de Ingeniería Química. Y ya una vez con este equipo, entonces encontramos otro residuo industrial muy importante, que es las cáscaras que quedan después de extraer el jugo de naranja o el jugo de cítricos, ¿no?, pero sobre todo de naranja. Y también un lugar como México son toneladas lo que se produce. ¿Y qué se hace con ello? Pues no hay mucho, no se hace mucho. Entonces, un poco pensando, yo ahorita les cuento una anécdota sobre eso. Dijimos, ¿qué puede tener la cáscara de naranja que tenga un valor importante? ¿Qué se imaginan? ¿Qué te imaginas tú? La cáscara. Te doy... Podría pensar, no sé, limoneno. Aceite, ándale. Aceite esencial. Aceite esencial de cítricos, aceite esencial de naranja o de toronja o de lo que sea, ¿no? Y entonces en este equipamiento, el extrusor, metemos las cáscaras de naranja, ahí se muelen, se le inyectan algunos químicos, sosa cáustica, etcétera, y entonces se extrae aceite esencial de naranja. Y luego se le hace una purificación relativamente sencilla. Un proceso que además no consume agua, trabaja en continuo, o sea, como entran las cáscaras, así salen, idealmente, porque todo es ahorita en el laboratorio, ¿verdad? Y el consumo de energía es muy bajo comparado con los procesos industriales actuales. Entonces, este proceso llevó a un doctorado de un veracruzano, y regreso a esto. Estando en un congreso en Veracruz, este muchacho, Lázaro Trujillo, había hecho la maestría conmigo en un tema ahí de simulación y no sé qué. Y estando en Veracruz, él me dice, oye, pues vamos a echar un café, ¿no? Y ahí platicamos y me dice, ya estoy trabajando en el Instituto Tecnológico Úrsulo Galván, de ahí de... ¿Papá de José Luis? Puede ser, sí. No, sí es papá de José Luis. Sí, que fue gobernador. Sí. Fue gobernador de Veracruz, efectivamente. Bueno, entonces trabaja ahí y entonces me empieza a platicar y me dice, estamos muy cerca de Martínez de la Torre, de una región citrícola muy importante, y si viera la cantidad de residuos que se echan así casi al ambiente y luego se pudren, echan jugos lixiviados que se llaman, ya medio podridos, llega la fauna nociva, eso. Y entonces de ahí, ahí hay un residuo. Bueno, Lázaro hizo su doctorado en eso precisamente, ¿no? Gracias a, entonces digo, la serendipia, la vida solita pone las cosas en su lugar. Yo no tengo objetivos de qué voy a hacer, ¿no? Porque ya me di cuenta de que la vida solita me da las oportunidades. Mi ida a Inglaterra, ¿no? Porque estudié química, este proyecto, el otro de lo del bagazo de tequila, todo ha sido así. Eso sí, hay que meter la nariz en todos lados, porque las oportunidades llegan siempre y cuando uno las procure, ¿no? Uno las busque o uno está atento a muchas cosas. Y el otro punto, que también esto es mensaje para Miguel, es que hay que ver la literatura constantemente, ¿no? Algo que a ti a lo mejor tenías alguna idea por ahí, de repente te das cuenta que ya un japonés o un chino emprendió esa iniciativa. Entonces, tú ahí puedes ver qué es lo que falta para darle una mejor cara, para darle un avance, etcétera, y eso te va viendo nuevas perspectivas.
Yo quisiera preguntarle a Miguel, ¿qué te deja esta exposición que nos hace ahorita Eduardo? O sea, oyes todo eso y ¿qué piensas? Pues, sobre todo de que la vida te suele llevar a donde pues, hay que ir, ¿no? No siempre hay todo un plan. Y sí siento que sea verdad, o sea, también no es que yo haya buscado llegar al laboratorio donde trabajé durante un tiempo, sino que de hecho me invitó un amigo. Y pues sí, yo nunca pensé que algún día trabajaría o tan temprano. Decía, no, pues yo creo que en la tesis, ¿no? En la tesis ya llegaré a un laboratorio así. Pero pues luego, antes del tercer semestre, dicen, oye, estamos haciendo esto y queremos a alguien más. Dice, ¿le entras? Sí. Y sobre todo es eso, de que la vida te lleva por muchos sitios y que hay que estar preparado. Sí, yo nada más quisiera decir que aunque la vida te lleve, a veces lo complicado es permanecer, ¿no? Porque uno puede tener una gran suerte, te dan una oportunidad y si no estás preparado, pues la pierdes, ¿no? Entonces, las dos cosas. Por una parte, sí este asunto de, pues se me ofreció esta oportunidad y la tomé, se me ofreció esta y la tomé, pero pude mantenerla. ¿Y cómo pude mantenerla? Porque traía una formación global, general, que me permitió entrar a eso, ¿no? Me da mucho gusto oírlos a los dos, porque más creo que es un poco lo que yo me había imaginado cuando pensaba en la plática que íbamos a tener, que sería más o menos en este tenor, ¿no? Entonces me da mucho gusto oírlos a ambos. Sí, yo quiero comentar una anécdota muy reciente, hace 3 semanas, ¿no? Ya por mis años, ¿verdad? Me ponen de presidente de jurados de tesis, porque eso es por antigüedad, ¿no? Entonces, siempre, no, de jurados de tesis, de licenciatura, bueno. Y he estado en una cantidad de tesis que, bueno, ¿y por qué me ponen en eso? Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero uno ya percibe cuando puede defender su tesis, cuando uno se da cuenta que el alumno sí se metió, que el alumno está al tanto. Entonces, es realmente fácil interrogar y como soy el último, pues entonces ya los otros ya se encargaron de destazar la parte técnica, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hago el comentario? Porque las últimas me he dado cuenta de la cantidad de temas que se cubren en trabajos de investigación en la Facultad de Química. Es verdaderamente insólito, impresionante, ¿no? La variedad de todo, materiales, minerales, compuestos orgánicos, farmacéuticos, ambientales, impresionante. Eso da mucho orgullo, pero al mismo tiempo da mucho orgullo ver a los estudiantes que con eso adquieren un valor superior. O sea, el terminar la licenciatura con todos los créditos 100%, 9 de promedio, y nada más, o de 9.5 que se recibe por alto rendimiento, ¿no? Pierde la oportunidad de hacer una tesis de investigación. Y eso, no quiero ser exhaustivo, pero en pocos lugares de este país se hace. Ese nivel, échale 6 meses, 1 año adicional de permanencia en la Facultad de Química para tener un título profesional a los 6 años y no a los 5 como en otros lugares, o 4 y medio, ¿verdad? Tiene un valor impresionante en la vida futura y profesional. No solo en aprender el tema, sino en estructurar el trabajo, en estructurar la mente, en ser metódico, en ser ordenado, en poder leer en inglés, muchas veces ir a las conferencias y entender conferencias en inglés. Todo eso lo aporta la Universidad Nacional Autónoma de México. No quiero ser exhaustivo otra vez, ni quiero ser peyorativo, pero no muchos lugares los tienen, ¿no? Esto realmente lleva a que cuando hay oportunidades, tú ya lo dijiste, el Instituto de Química es un gran centro de investigación en química y el doctor Peón es también un excelente químico orgánico, ¿no? Bueno, no solo la Facultad de Química, lo que tiene la Universidad Nacional en todos los aspectos, áreas biológicas, áreas de las ingenierías, es de cómputo, claro, ¿no? Es
una oportunidad que tienen los jóvenes y otra vez lo aprovechan algunos, ¿no? Pero los que lo aprovechan muchas veces absorben ese valor agregado que les da este trabajo de investigación. Así que estate muy con las antenas paradas. No, bueno, es un lugar extraordinario para trabajar. Bueno, si es que el placer es trabajo, ¿no? Porque te pagan por hacer cosas que te gustan. Y ahí creo que, pues por lo menos nosotros dos somos muy afortunados, Lalo, porque llevamos 50 años haciendo las cosas que nos encantan y recibiendo una muy buena paga por ello. O sea, así que pues ahí ves caminos posibles, ¿no? Me llamaba la atención ahorita que hablabas, por ejemplo, del procesamiento de desechos, porque todo esto pasa muchas veces al nivel del laboratorio y luego hay que llevarlo a un plano industrial. La generación de pequeñas empresas o grandes empresas para hacer esto y la formación de esto dentro de las facultades. Es decir, la Facultad de Química prepara a sus estudiantes en algún momento para decirle, mira, esto que te sale muy bien en el laboratorio, podríamos montar una empresa. Nada más que fíjate que el brinco no es trivial, ¿no? Porque necesitas una serie de conocimientos y de preparación que a lo mejor sí te dan en la escuela, pero a lo mejor quién sabe, ¿no? Cómo se genera un proyecto, cómo se costea un proyecto, cuáles son los riesgos que tiene, e incluso el trabajo multidisciplinario, que esa era una de las ideas de la FES Cuautitlán, para seguir hablando de los 50 años que se están cumpliendo. Tenías por una parte la carrera de contaduría, tenías por otra parte las ingenierías, y entonces el propósito era poner a trabajar conjuntamente a los expertos de una y otra. La pregunta, para no seguir elaborando, es, ¿estamos formando gente capaz de brincar del trabajo en el laboratorio al trabajo productivo que se refleje en una mejora económica para el país? Bueno, a ver, como tal, no estamos hablando de un curso, una materia dentro del plan curricular. Para empezar, porque ya no caben. Porque ya no caben. Porque decir, entonces, ¿qué voy a quitar? La química X, la química... No, espera. Pero sí hay un gran avance en actividades formativas opcionales para los estudiantes, precisamente en innovación y desarrollo de tecnología e implementación. Está la coordinación de vinculación y transferencia de tecnología aquí en la UNAM, que por cierto la dirige el doctor Jorge Vázquez, que fue director de la Facultad de Química 8 años, ¿no? La facultad, a través de el patronato, y una cosa que se gestó del patronato que se llama la Unidad de Vinculación de la Química, ofrece para los estudiantes una cosa que se llama el bootcamp, que es una convivencia, un taller, pongamos de esa manera, no sé cuál el nombre adecuado, a lo mejor no es ese, pero es como un taller formativo donde participa el ITAM y participa el modelo del MIT. Y esos muchachos terminan su preparación de varias semanas planteando un proyecto con estas características. Tipo hackathon. Sí. Y esos proyectos son evaluados por un jurado del patronato de la Facultad de Química, todos ellos egresados de la facultad, que son exitosos empresarios, exitosos industriales, y entonces ellos dicen, primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Y dicen, yo le pongo lana, ¿no? Muchachos, a lo mejor de sexto, séptimo semestres, que se meten en estas cosas. El Instituto de Biotecnología de la UNAM, que también hay muchos egresados de la Facultad de Química, tiene enorme cantidad de cursos en línea precisamente para formar en esta visión, ¿no? De decir, ¿cómo paso del laboratorio o de la idea, ¿verdad?, a una pyme, una primera opción productiva, ¿verdad?, donde obtengo el financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo en los últimos 5 años. Yo creo que la pandemia ayudó mucho, ¿no?, a buscar este tipo de comunicación no presencial, ¿verdad?, en temáticas que redondean mucho, ¿no?, la formación profesional.
otra vez para el que quiere, ¿no? Ahí están las opciones y a ver quién la... Entonces, lo que tenemos que hacer como profesores es decirles, oigan, ahí está eso, oigan, por acá. Y otro comentario es que la Facultad de Química tiene desde hace muchos años una maestría en Administración Industrial. Esa maestría en Administración Industrial forma parte del posgrado de Ingeniería Química de la UNAM. Y ahí es donde también, ¿no? Aquellos estudiantes o inclusive profesionales son de esas maestrías en que los estudiantes vienen muchos ya del sector productivo, ¿verdad? Y entonces ahí proyectan, ¿no?, sus ideas, ¿verdad?, para poder independizarse o poder mejorar. No, está ya aquí en el edificio Mario Molina. Originalmente sí estaba allá. Lo que está en Tacuba son los cursos de educación continua, ¿no?, que son también de enorme variedad. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí se promueve que los estudiantes tengan esa visión, esa mentalidad y abrirles el incentivo, ¿verdad?, de decir, yo quiero dar ese brinco que es tan importante. Bueno, aquí a ver, veo gente de la Facultad de Química también, si quieren preguntar, ¿no? A ver, el micrófono. Hola, buenas tardes. Somos alumnas de la Facultad de Química, somos IQMs, y algo que decía que es muy cierto y que lo llevamos cuando llevamos una materia que es Ingeniería Económica, y al final del curso nos llevan a Tacuba a ver la maestría en alta dirección que ofrece la facultad. Y está muy interesante todo el sistema y cómo la llevan, y también te enseñan un poco sobre las clases y la dinámica de las clases que siguen, y eso pues también es parte de una gran formación que hace la Facultad de Química. Hola, buenas tardes. También en esa materia llevamos un proyecto que tiene que ver con esto de hacer proyectos sustentables. Mencionaba usted de la naranja con el aceite esencial. Nosotras, aquí mi compañera estuvo elaborando un proyecto también de composta para pavimento sustentable, y creo que es importante darle otro enfoque a la ingeniería. La administración de proyectos es una área importante que considero que muchas veces no le damos el valor adecuado, y también es de suma importancia justo darle una segunda utilización a las cosas, como en este caso la naranja o el que mencionó de tequila, el bagazo también es de suma importancia ya ver qué hacemos con los residuos porque ya nos están invadiendo de más. Pues, muchas gracias por su participación. Vamos a ver qué comentan aquí nuestros invitados. Sí, bueno, a ver, sí, lo omití, la maestría en alta dirección de empresas, que es la que se lleva a cabo en Tacuba. Lo que pasa es que esa maestría es para gerentes, ya, es gente que ya está trabajando en puestos así de ejecutivos de alto nivel, ¿verdad? Tiene más ese enfoque, ¿no? No es tanto de innovación, no es tanto es más bien la parte administrativa de gestión, ¿no? La de aquí, la que tenemos en el edificio Mario Molina, la maestría en Administración Industrial, ahí es un poco más orientada a esto que yo señalaba. Simplemente quería hacer esa aclaración. Y gracias por esos comentarios. De verdad que me da mucho gusto que ustedes también se den cuenta de que la Facultad de Química tiene una enorme variedad de posibilidades y que las aprovechen. Probablemente hace 3 años, mientras revisaba los planes de estudio, leí una de las materias optativas sociohumanísticas, desarrollo emprendedor. Probablemente en su momento dije, pues, ¿qué clase de negocio voy a poner yo? ¿No? ¿Qué hace ahí? Pero
probablemente unos meses más tarde me encontraba leyendo de Fritz Haber, que hace su proceso para producir amoníaco a partir de nitrógeno, y te dicen, sí, y luego montó una planta. Y pues sí, me parece como bastante interesante de que sí haya una asignatura para que pues, tus ideas, porque pues son científico, no un químico, no eres, no eres alguien que se dedique a eso, pues puedas manejarlo bien. También un día descubres las patentes, ¿no? También hay que manejarlas. El respeto a la propiedad intelectual. Y además ahora el respeto a la propiedad intelectual también hasta cuando publicas un paper, ¿no? Publicas algo y pues no se vale estar plagiando, y menos ahora también los trucos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que también hay un lado ético, que afortunadamente creo que aquí lo aprendemos de los profesores, y los profesores pues son gente ética, ¿no? No los ves haciendo trampas, entonces tú tampoco haces trampa. Entonces creo que también está el aprendizaje por el ejemplo. Entonces, como tú decías hace rato, ¿no? Ves a un profesor, te pegas a él, y el tiempo que dedicas a lo mejor a estar haciendo tu tesis, que pudieras decir voy a salir un año más tarde al mercado de trabajo, sí, pero es un poco como en la Fórmula 1, ¿no? Puedes pasar tiempo en los pits, pero cuando sales rebasas a todos los que no pararon en los pits. Es decir, vas a salir a tener mayor capacidad competitiva que el que no hizo la tesis. Entonces, yo creo que ahí es muy importante. Y bueno, pero los que van a hablar son ustedes. Yo me puedo seguir hablando de varias cosas, y he resistido la tentación de hablar de la física y de las matemáticas, porque aquí estamos hablando de química, que como tú dices es la ciencia de la transformación. Y si vamos a transformar las cosas, necesitamos ¿con qué? Necesitamos recursos. Y está toda esta parte que tú estabas mencionando ahora, ¿no? Entonces, yo no me veía diciendo, pues voy a hacer una empresa, pero cuando uno empieza a estar picado por esas cosas, es bueno, ya sé qué quiero, ahora me falta saber cómo, y das un pasito y buscas el que sigue. Entonces ya te ves emprendedor, Miguel. Pues ya veremos. Ya veremos qué sucede en el futuro. Sí, la vida te dirá. Lo que es, todos lo vivimos, ¿no? Este es el cuento nunca acabar, es un aprendizaje que nunca termina. El pretender pensar que acabando una carrera uno está listo para todo es un grave error, ¿no? No necesariamente hay que hacer maestrías y doctorados, ¿no? Pero sí hay que estar dándose cuenta de que hay muchas cosas que uno no conoce y muchas cosas que se descubren con el tiempo y que están a la vista de todos. Tú ya lo dijiste, ¿no? Tú entraste a YouTube, entraste a varios cursos, tu primer contacto con la orgánica fue ese, ¿no? Si tienes ese prurito de estar viendo dónde hay cosas nuevas, ya diste un gran paso, ¿no? Independientemente de lo que pase, estar siempre viendo cuáles son los grandes avances nuevos. La inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo lleva? ¿No? Sí. Nada. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Nos da miedo? Pues hay que meterse, hay que ver de qué se trata, para bien o para mal. Hay muchos críticos. En fin, si hay que dedicarle tiempo no solo a la escuela, ¿no? Hay que darle tiempo a estar viendo por dónde se mueve el mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es el mensaje que yo te puedo dar. Oye, nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos para la charla. Yo quisiera pedirles para concluir a ambos una reflexión. A ti te diría, Eduardo, si le tuvieras que dar un consejo a Miguel, ¿qué consejo le darías? Y a ti, Miguel, yo te pediría que de lo que oíste de Eduardo, ¿qué es lo que rescatas y con qué te quedas? Entonces, los escuchamos. Bueno, ¿qué mensaje te puedo dar? Ya te he dado varios, ¿no? Pero tengo que decir algo nuevo. A pesar de que tú y yo ya declaramos que las humanidades no eran de nuestra predilección en la preparatoria, uno no puede ser ciudadano si no
domina, si no entra, si no conoce estos aspectos. Yo soy un lector apasionado de literatura, ¿no? Y me di cuenta de que a lo mejor esa aversión, no aversión, ¿no? Pero esa soberbia de decir, no, hombre, aquí la técnica es la neta, ¿no? Lo demás está ahí a un lado, a lo mejor no es mi naturaleza, pero a lo mejor la gente que no le sabe a las matemáticas o no le gusta entender los procesos físicos, pues simplemente se va a las humanidades, ¿no? Grave error. Entonces, lo que yo te sugeriría, si es que no lo has hecho ya, es que te metas a las humanidades en lo que tú quieras. La misma Facultad de Química ofrece actividades socioculturales impresionantemente variadas y de muy alto nivel. Entonces, no te la pasas jugando futbolito en la explanada, ¿no? Sino que aprovecha también esas oportunidades. De la riqueza de la Universidad, de la Facultad de Química, también tiene esas posibilidades. Bueno, creo que, aunque suene como muy cursi, ¿no? Sería como si algo me llevaría, sería seguir la voz de tu corazón. Que si tienes una idea, desarrollarla, si tienes que te pica, que quieres seguir sabiendo algo, que quieres conocer algo, pues a investigarle, meterle, estar preparado para lo que venga, que pues, no sabes qué es y no sabes si te va a gustar o no. Y con esta última reflexión también no estar cerrado a las cosas. No es de que, no, yo nomás por aquí. No, pues hay que estar abierto a muchos nuevos temas y nuevas formas de pensar también. Hasta pues, lo que no te gusta, pues tienes que meterlo. O sea, precisamente no puedes ser un ciudadano sin las humanidades. Me convertiría yo en un robot. O vas a confundir a Jorge Luis Borges, ¿no? Después. Oigan, pues muchas gracias, les agradezco a ambos su participación y creo que es una muy buena muestra de lo que somos en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? El repaso que se ha hecho, la capacidad y la posibilidad también de la conversación entre diferentes disciplinas, pero también entre distintas generaciones. Les agradezco mucho su participación y les recuerdo a quienes nos estén viendo que el ciclo continúa en el siguiente semestre lectivo y vamos a tener a Raúl Trejo del ABRE justamente hablando de estos temas, de las repercusiones sociales del cómputo y por ahí seguramente se volverá a tocar algo de la inteligencia artificial. Entonces los esperamos en los nuevos emisiones de Ciencia, Conciencia y Café y muchas gracias Lalo, muchas gracias Miguel y muchas gracias también a quienes estuvieron aquí presencialmente y a quienes vayan a ver el video y nos vayan a hacer preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Rafael.